Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Jueves del Linde por la invitación y a todos ustedes por su asistencia. Como lo señalaba Mario, la conferencia de hoy va a ser sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo que eran el eje de la política agraria de Juan Manuel Santos. Digamos, este es un fallo, la revista Semana catalogó este fallo como un fallo histórico porque le pone un palo en la rueda a una política que la hemos calificado en el Polo Democrático Alternativo como una de las políticas más retardatarias en la historia de la agricultura colombiana. Antes de entrar en materia, es importante señalar esto. Recientemente se confirmó la manipulación de la información de las cifras sobre restitución de tierras. Y este tema está muy relacionado con los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, porque bajo toda esta demagogia que se ha hecho alrededor de la restitución de tierras, el gobierno tuvo cierto éxito en ocultar la otra parte de su política de tierras, que era concentrar las tierras de los colombianos y especialmente las tierras públicas en los monopolios nacionales y especialmente extranjeros. Retomemos un poco este tema de la restitución y de la manipulación de las cifras. En muchas ocasiones, yo aquí solo traje 2 citas, pero hay por lo menos 30 citas del presidente y de sus funcionarios donde señalaban un éxito enorme en materia de restitución de tierras. Ahí ustedes pueden ver 2. El Tiempo, en agosto 3, basándose en información del gobierno, tituló un artículo de la siguiente manera: Gobierno superó la meta de restitución de tierra para despojados. El objetivo era devolver 350.000 hectáreas. El presidente reportó que se han entregado 361.000. Y el propio jefe del Estado, en una entrevista que le hizo el diario El País de España, que se titula algo así como el monólogo de don Juan Manuel, el 22 de abril de este año dijo lo siguiente: en esa política se encuadra nuestro programa de restitución de tierras a las víctimas del conflicto. Hemos entregado en solo 3 meses más de 800.000 hectáreas a unos 90.000 titulares. Es decir, uno lee eso y dice, casi 1 millón de hectáreas en solo 3 meses de restitución, ¿cierto? Y pues la mayoría de la gente cree que ese proceso de restitución de tierras viene avanzando muy bien. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. Este mismo año, después de un debate que hizo el senador Jorge Enrique Robledo y otros parlamentarios del Polo, el presidente Santos tuvo que confesar que lo que había dicho era mentiras. Miren lo que dijo el 3 de agosto de este año. Dice: quien dice que hasta el momento no se entrega 1 hectárea de tierra restituida, se está refiriendo a esas, dice la verdad. Porque en realidad las cifras muestran que no se restituyó ni 1 sola hectárea de tierra. Alejandro Reyes, que es asesor del ministro de Agricultura y es el encargado de la política de restitución, dijo lo siguiente en La Silla Vacía: pienso que sí hubo cierta ligereza en el manejo de las cifras y ciertas imprecisiones en la manera de presentarlas, sobre todo por parte del presidente, cuando anunció como restitución a la población desplazada lo que era la asignación y titulación de baldíos, que traía una inercia del pasado. En términos sencillos está diciendo: es mentira que hemos restituido tierras, todavía no se ha restituido ni 1 sola hectárea. Y tan grande es esta manipulación o tan grande es la mentira que la Contraloría General de la República le pidió oficialmente a la Procuraduría que abriera una investigación en contra de funcionarios del Ministerio de Agricultura que han dado cifras falsas sobre la restitución de tierras. Esto es, digamos, para presentar un poco cómo se manipula la información desde el gobierno nacional en materia de restitución de tierras, porque esto es bien importante y ahora lo vamos a ver. La única política de la que se habla públicamente y de la que están hablando los medios de comunicación, o la única política de tierras de la que se habla públicamente, es esta, la de la restitución. Y por ahora la restitución es un fracaso. Y como van las cosas, va a ser un fracaso rotundo. Y eso lo han usado, el tema de la restitución, para ocultar lo que voy a tratar de explicar en el día de hoy o esta noche, que es la política del gobierno Santos de concentrar las tierras del país en las grandes multinacionales. Comencemos. Lo primero es que esta sentencia, que es la C644-2012, es un triunfo muy importante, digamos, de las concepciones democráticas sobre la propiedad rural.
Esta política de tierras del gobierno de Santos, y especialmente lo que se planteaba en esos 3 artículos del Plan Nacional de Desarrollo, podían ser una de las políticas más retardatarias en la historia del país. Era como una especie de modelo de neoaparcería, pero mucho más grave, porque era entregarle las tierras públicas del Estado a las grandes transnacionales y a las compañías muy vinculadas al sector financiero. Y es un duro golpe a la extranjerización de las tierras. Esos 3 artículos eran el eje de la política del gobierno de Juan Manuel Santos, que tenían un objetivo crucial y era poder entregarle las tierras del país a las grandes transnacionales. Y por supuesto esta es otra de las grandes derrotas que ha tenido Santos en estos 2 años del gobierno. Derrotas en las que el pueblo ha tenido una participación muy importante. Digamos, a esta se le puede sumar la derrota que tuvo Santos en el tema de Santurbán, cuando no pudo entregarle el páramo a una multinacional para que lo destruyera y casi que dejara sin agua a Bucaramanga y su otra área metropolitana. Y digamos, tendríamos que enumerar otros muchos temas, como por ejemplo la derrota que sufrió también cuando no pudo privatizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en el momento en que tenía nombrada una alcaldesa ad hoc. Les decía que este tema está muy ligado a lo que en el mundo se está conociendo como acaparamiento o extranjerización de las tierras. ¿En qué consiste eso? El acaparamiento o extranjerización de las tierras es un fenómeno que consiste en la apropiación de las tierras agrícolas por parte de grandes monopolios y especialmente monopolios extranjeros. Compañías extranjeras muy vinculadas al sector financiero están comprando tierras en los 5 continentes y especialmente en países pobres, países subdesarrollados, que son los que tienen una mayor oferta de tierras. Países como Colombia. Miren, digamos, estas cifras pues, que las da el mismo Banco Mundial. El Banco Mundial dice que desde 2008 en el mundo compañías, bancos, países se han apropiado de más o menos 46,6 millones de hectáreas. Eso es una cifra supremamente grande. La revista Semana, en un artículo de hace unos meses, da otra cifra y es la siguiente. Dice que en los últimos 10 años en África, América Latina y el sureste asiático, las compañías, países, bancos han adquirido más o menos 230 millones de hectáreas. 230 millones de hectáreas, eso es un tamaño casi que el doble del tamaño de Colombia. Es una cosa supremamente grande en solo 10 años. La pregunta entonces es ¿quiénes están acaparando estas tierras? ¿Quiénes se las están apropiando? Y el Banco Mundial tiene un estudio reciente que se llama Interés Global en las Tierras Rurales. Se llama el estudio del Banco Mundial. Ese es de septiembre del año pasado. Y explica lo siguiente. Son, digamos, 3 grupos, dice el Banco Mundial, 3 grupos o 3 distintos grupos los que están acaparando las tierras a nivel mundial. Voy a leer una cita de ese estudio. Dice el Banco Mundial: en el lado de la demanda, o sea, de los que están adquiriendo esas tierras, se pueden distinguir 3 grupos de actores. El primer grupo incluye gobiernos de países que estaban iniciando inversiones, especialmente en la crisis alimentaria de 2007 y 2008. Es decir, son países que no son autosuficientes en la producción de alimentos y se ven obligados a comprar tierras en otras naciones para producir los alimentos que no pueden producir en sus propios países. Por supuesto que la producción de alimentos en otras naciones va a estar dirigida a la exportación hacia esos países que están comprando esas tierras. Sigue diciendo el Banco Mundial: un segundo grupo de jugadores relevantes son las entidades financieras, que en el contexto actual, es decir, en un contexto de crisis económica, encuentran atractivas las inversiones en las tierras. Y el tercer grupo son operadores tradicionales agrícolas, agroindustriales y comercializadores que pueden tener un incentivo para expandir la escala de operaciones. Básicamente esas son multinacionales como Cargill, que es una de las compañías más grandes del sector agrícola en el mundo, es una compañía estadounidense. Miremos un poquito cómo es este tema de cómo están actuando cada uno de estos 3 actores. Los gobiernos, hay países que no son autosuficientes en la producción de alimentos.
sus condiciones geográficas no son las más favorables. Por ejemplo, los países del Medio Oriente. Egipto es un país que se ha destacado últimamente por comprar muchas tierras. Pero hay un país que, digamos, se está destacando, una nación que se está destacando en este fenómeno de extranjerización, que es China. China, ustedes saben que tiene un tamaño pues gigantesco y tiene un número importante de hectáreas para ser cultivadas. Sin embargo, por el tamaño de su población y por su desarrollo urbanístico y sobre todo por su desarrollo industrial, cada vez está reduciendo más su frontera agrícola. En vez de expandirse, en vez de tener más hectáreas para cultivar alimentos, lo que está haciendo es que se está reduciendo porque las ciudades se están desplazando o la producción industrial está desplazando la producción agrícola. China ha perdido, dice el Banco Mundial, 8,6 millones de hectáreas en los últimos 5 años, hectáreas agrícolas, y eso hace que se vea menguada su autosuficiencia. ¿Y qué es lo que sucede? No hemos salido todavía. Desde 2007 inició una crisis alimentaria porque los precios de los alimentos aumentaron en proporciones enormes. Miren, por ejemplo, esta cifra. Según la FAO, entre 2005 y 2008, los precios de los alimentos aumentaron en un 83%. O sea, casi el doble. Se multiplicaron casi que por 2 los precios de los alimentos. Y eso tiene una explicación, porque ahora los alimentos se volvieron unos commodities, como el petróleo. Un commodity son bienes que se entranzan en las bolsas de valores a través de contratos de futuro. Es un típico ejemplo de especulación. Miremos, les voy a dar un ejemplo, digamos, muy sencillo. Argentina es un importantísimo productor de trigo y los agricultores argentinos pues están produciendo trigo. Cuando llega un banco grande, JP Morgan, Morgan Stanley, etcétera, etcétera, y le dice a los agricultores: vamos a hacer un contrato que técnicamente se llama un contrato de cobertura. Y entonces en ese contrato de cobertura le dicen al agricultor argentino: usted va a sacar unas toneladas de trigo, entonces yo la tonelada de trigo se lo voy a pagar a $100. Y el agricultor le hizo: listo, cerramos el negocio, pero él todavía no tiene el trigo ahí, el trigo es futuro, lo va a cultivar dentro de 6 meses, o digamos lo va a cosechar dentro de 6 meses. Y el agricultor le entrega un papelito, un título o valor a ese banco. Y ese banco se va a la bolsa de Chicago, se va a la bolsa de Nueva York o se va a la bolsa de Londres y dice: bueno, yo tengo aquí una tonelada de trigo, me vale $100, ¿quién me la compra? Entonces le dicen: yo se la voy a comprar. Pero le dice: ah, bueno, pero usted me la va a comprar, yo no se la voy a vender a $100. Mire que se está produciendo agrocombustibles, eso hace que se vaya a reducir la oferta de alimentos, estamos en medio de un cambio climático. Entonces comienzan a especular que la oferta de alimentos se va a reducir y eso hace que ese título que valía, que le costó al banco $100, lo comienza a vender en 150 o en 180 o en 200 o finalmente en lo que se le dé la gana. Y eso hace, digamos, en todas esas transacciones financieras, que los precios de los alimentos comiencen a subir de manera enorme, tanto que, repito, la FAO dice que han aumentado casi el doble, el 83% en tan solo 3 años. Eso pues ha generado una hambruna en el mundo y una crisis alimentaria muy grande y ha generado una gran preocupación en los países que no tienen la suficiente cantidad de tierra para autoabastecerse de alimentos, lo que los obliga a comprar tierras en otras naciones, en naciones donde sí hay una oferta de tierras y en naciones que generalmente su característica son naciones subdesarrolladas, pobres. ¿Pobres por qué? Son tan subdesarrolladas que no pueden aprovechar la totalidad de sus recursos. Vamos a ver las cifras de cómo Colombia no está aprovechando la tierra que tiene. Entonces tiene millones de hectáreas que deberían estar cultivándose y que no se están cultivando por el subdesarrollo en el que nos encontramos. En el medio de esa crisis alimentaria, además del aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, algunos países muy importantes productores de alimentos restringieron sus exportaciones. Por ejemplo, Argentina, Rusia, Kazajistán y Ucrania restringieron las exportaciones de trigo. Dijeron: ya no vamos a exportar todo el trigo que estábamos exportando antes porque, como los precios internacionales están muy altos, debemos garantizar que la producción interna esté primordialmente diseñada para abastecer el mercado interno. China, Indonesia, Vietnam, Egipto, India y Camboya restringieron sus exportaciones de arroz. Miren, por ejemplo, cómo se ha comportado China. Según un informe del Banco Mundial también, China en los próximos años necesita 13,3 millones de hectáreas adicionales a las que ya tiene.
Pero China tiene un lío y es que no las puede encontrar en su propio país. Entonces le toca irse por el mundo buscando ver de dónde se puede apropiar de tierras. Song Ting-min, que es el presidente de la Asociación China del sector de granos, dijo lo siguiente, abro comillas: la producción de alimentos en el extranjero es una necesidad para China. O sea, lo tienen como una política de Estado. Incluso en el 2008, el gobierno chino emitió una norma, digamos, para el caso colombiano sería como una especie de decreto, dando la orientación y los lineamientos para la compra y adquisición de tierras en el extranjero. Y esa ya es una medida oficial, es una política de Estado, del Estado chino. Otro ejemplo, en la primera mitad de 2008 el Ministerio de Agricultura de China, esa es la norma que les decía, adoptó esa norma dándole orientación de cómo comprar tierras en el extranjero, y en mayo de 2008 en Zimbabue China adquirió 100.000 hectáreas para sembrar maíz. 100.000 hectáreas también es una cifra supremamente grande. Egipto, por ejemplo, en el 2008 compró en Uganda, le concedió una concesión sobre 840.000 hectáreas de tierra. Ese es el 2.2% del total de tamaño de Uganda. O sea, un país, China, es propietario del 2% del territorio de Uganda. Es una cosa supremamente grande. Corea, ahora que estamos en pleno trámite del TLC con Corea, Corea adquirió o le compró a Sudán 690.000 hectáreas en el 2009. Los otros actores que incluso son más importantes que los países que están comprando tierras son las entidades financieras. La comida, al volverse un commodity, pues se vuelve un nicho de inversión, un nicho de especulación para las compañías del sector financiero. Y están haciendo un negocio, digamos, muy lucrativo. Y el Banco Mundial, cuando señala que en medio de estas circunstancias, este tipo de compañías están buscando la adquisición de tierra, lo que está diciendo es lo siguiente: como se reventó la burbuja de las hipotecas subprime, está a punto de reventarse la burbuja de las deudas soberanas de los países. Entonces necesitan ciertos refugios, esos capitales especulativos o nuevos nichos de negocios. Digamos, hay unos nichos de negocios mucho más seguros, como los bonos de estado del gobierno de Estados Unidos, pero hay otros nichos como el de la adquisición de tierras y el de los alimentos, que se está volviendo muy atractivo para las compañías extranjeras. Y George Soros, que es un magnate, un lince pues de las finanzas mundiales, dijo lo siguiente: la tierra agrícola va a ser una de las mejores inversiones de nuestros tiempos. Eventualmente, por supuesto, los precios de los alimentos serán lo suficientemente altos como para que el mercado se inunde con la producción en nuevas tierras o con nuevas tecnologías. O sea, Soros lo que está haciendo es tirando como es la línea de ahora en adelante, y como cada vez más adquiere más importancia la adquisición de tierras para las especulaciones financieras. Entre 2009 y 2011, o sea, solamente en 2 años, los fondos privados, fondos de inversión, fondos vinculados a las bolsas de valores, al capital financiero, han adquirido en el mundo 9,5 millones de hectáreas. Y uno comienza como a investigar un poquito en Google este tema y mirando a ver, y se encuentran muchos anuncios de esos fondos de inversiones diciendo: vamos a invertir 50 millones de dólares para adquirir tierras, o 100 millones de dólares para adquirir tierras en Sudamérica, en África, en América Latina. O sea, se está volviendo un boom financiero el tema de la adquisición de tierras. Algunos casos de este tema: BlackRock, que es un fondo de inversión de Estados Unidos, tiene ya un fondo de cobertura para adquirir tierras, y ese fondo de cobertura ya alcanza los 200 millones de dólares. Morgan Stanley, que es uno de los bancos tradicionales de Estados Unidos, compró 40.000 hectáreas de tierras agrícolas en Ucrania. Renaissance Capital, que es un fondo de inversiones de Rusia, se apropió de 300.000 hectáreas en Ucrania. Daewoo, que es una multinacional de Corea del Sur, Daewoo, que tiene que ver más con electrodomésticos, carros y demás, también está metido en el negocio de las tierras, y en el 2008 compró 1,3 millones de hectáreas en Madagascar. El tamaño de Madagascar es 3 millones de hectáreas, o sea, casi que compra la mitad del país. Por una serie de levantamientos del pueblo de Madagascar, el gobierno de Madagascar tuvo que echar esa compra para atrás. Pero esto es un ejemplo del tamaño y de la magnitud, de la dimensión que puede tomar este tema de la extranjerización y el acaparamiento de las tierras.
Las consecuencias de la extranjerización pues son supremamente malas para los países que venden sus tierras o que dejan que se apropien de sus tierras. En primer lugar, lesiona gravemente la seguridad alimentaria. Y aquí, digamos, la realidad, como en todos los temas, la realidad hace que finalmente uno le gane el debate a los neoliberales. Porque frente a la seguridad alimentaria, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y estaban en pleno debates del TLC con Estados Unidos, yo me acuerdo que el senador Robledo se paraba y señalaba que al destruir la producción agrícola nacional, lo que iba a hacer es acabar con la seguridad alimentaria del país. Y el ministro de Comercio y los negociadores lo que le contestaban decían: no, senador Robledo, nosotros lo que tenemos es que alegrarnos porque vamos a hacer que esos productos subsidiados o esos alimentos subsidiados entren al país. Y entonces qué bueno para los colombianos pobres poder comprar productos subsidiados de Estados Unidos porque les va a salir más barato. Y en esa medida se está garantizando la seguridad alimentaria de todos. Un argumento muy efectista, ¿cierto? Lo que sucede y lo que está mostrando la realidad es completamente lo contrario. O sea, cuando uno depende, la alimentación de un país depende de lo que produzca otro, pues ese país va finalmente a depender de las imposiciones de ese otro. Pero peor aún, en medio de un mundo donde lo que predomina es la especulación y el capital financiero, y se especula con la comida y se juega con la comida, supeditar el alimento de los colombianos a lo que pasa en los mercados internacionales, pues eso es casi que un suicidio. Y los hechos lo demuestran. El hecho de que los precios de los alimentos se hayan casi que duplicado, o se hayan aumentado en un 83%, lo que demuestra es que un país no puede depender de los mercados internacionales. Un país para que tenga seguridad alimentaria tiene que garantizar que los alimentos que necesita su población se produzcan en ese país, porque de otra manera va a estar supeditado a lo que se diga o se haga en el extranjero. Y eso tiene una consecuencia directa y es, digamos, la segunda consecuencia, y es una amenaza, una lesión enorme también contra la soberanía del país. Y yo aquí solo me voy a detener en una cita muy famosa de George W. Bush, que dice lo siguiente, abro comillas: es importante para nuestra nación, esto lo dijo siendo presidente de Estados Unidos, es importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales, sería una nación vulnerable, dice Bush. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura norteamericana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional. O sea, yo creo que esa cita de Bush resume muy bien la importancia de que un país pueda producir sus propios alimentos y no dependa de lo que se produzca afuera. ¿Y qué es lo que sucede con la extranjerización de tierras? Colombia, pues, que está como en una especie de locura, o el gobierno colombiano en una especie de locura firmando TLCs con todos los países. Hay una cláusula que siempre se incorpora en esos tratados de libre comercio, que es la cláusula de prohibición de requisitos de desempeño. Eso es una de las cosas más leoninas de esos tratados. Y según esa cláusula, el gobierno colombiano no le puede poner condiciones a un inversionista extranjero para que venga e invierta en el país. Antes, por ejemplo, se podía, si un extranjero iba a poner aquí una fábrica de textiles, el gobierno colombiano le podía poner una condición: ponga la fábrica, pero todo el algodón con el que usted vaya a hacer sus textiles lo tiene que comprar, tiene que ser algodón colombiano. Eso es un típico requisito de desempeño. Al prohibirse este tipo de cosas, o a imponérsele, a atar al gobierno a no poderle imponer nada a los inversionistas extranjeros, pues el que compre tierras en Colombia, si es un chino, un estadounidense o un europeo, no se le puede exigir a ese inversionista que la comida que produzca sea para abastecer el mercado interno. Y en esa medida, el inversionista que compre una tierra y que produzca comida en Colombia, lo que puede hacer es, como los precios internacionales son más atractivos, o como lo que yo necesito es llevar esa comida que produzco acá a mi país, que no es autosuficiente, entonces simplemente todo el maíz que se va a producir en la altillanura se va para afuera y se va para la exportación, y no va a abastecer la alimentación
o la demanda de alimentos de los colombianos. Y esa cláusula está en todos los tratados de libre comercio, con Estados Unidos, el que se acabó de firmar con Corea, con Europa, etcétera, etcétera. La tercera consecuencia muy grave de la extranjerización de tierras es la concentración de los recursos, que eso es como una especie del senador Robledo, como un hoyo negro. Cuando los inversionistas, ese tipo de inversionistas que llegan a comprar tierras o apropiarse de las tierras en Colombia, pues no se apropian de 10 o 100 o 500 hectáreas. Vienen y se apropian de 40.000, 10.000, 100.000 hectáreas. Miren, por ejemplo, lo que dice el Banco Mundial. Según el Banco Mundial, el promedio de las adquisiciones de tierras por extranjeros es de 40.000 hectáreas. O sea, ese es como el promedio. Y dice que el 25% de esas adquisiciones supera las 200.000. O sea, 200.000 hectáreas es un proyecto de una implantación inmensa, supremamente grande. Y eso hace que los recursos, digamos, del agro, para la producción del agro, se deban concentrar cada vez en esos inversionistas extranjeros. Recursos como, pues en primer lugar y lo obvio, la tierra. La extranjerización de la tierra lo que termina haciendo es concentrando la tierra en manos de los extranjeros. Pero además, no solamente se concentra la tierra, sino también se comienza a concentrar el crédito agropecuario. Las políticas de Estado se comienzan a concentrar alrededor de esas grandes e inmensas plantaciones. Por ejemplo, si un inversionista o si los inversionistas extranjeros en el Meta van a tener, no sé, 200.000 hectáreas de tierra, ¿el gobierno dónde va a hacer la infraestructura? La infraestructura de servicios públicos, de carreteras, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esas grandes plantaciones? Y los campesinos quedan por completo desplazados de ese tipo de políticas públicas. Entonces, desde el punto de vista económico, lo que va generando la extranjerización y la concentración de grandes propiedades en extranjeros es que la política pública del gobierno nacional también se concentre en ese tipo de productores. Y esto en un país como Colombia es inaudito. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, que es, digamos, ya aberrante. Pero en materia de propiedad rural yo creo que somos los campeones de la desigualdad. El Gini, que es el indicador que mide la desigualdad, y ese Gini va de 0 a 1, 1 siendo la desigualdad absoluta y 0 siendo la igualdad absoluta. Bueno, el índice de Gini en Colombia en la propiedad rural es de 0,87. Y esto lo dice un estudio de la Universidad de los Andes. El 13,7% de los propietarios en Colombia concentran el 77% de las tierras. Y con la política de extranjerización lo que va a suceder es que se va a agravar aún más este problema. De acuerdo con el Banco Mundial, en Colombia hay cerca de 21,5 millones de hectáreas, que es supremamente grande esa cifra, aptas para la agricultura que no están siendo cultivadas. Entonces es una oferta, digamos, el Banco Mundial lo presenta como Colombia tiene gran cantidad de tierras para ofrecer, le dicen a los inversionistas, aprovechen. Y de acuerdo con las condiciones legales que se están dando en Colombia y las condiciones políticas, la inversión allá puede ser muy atractiva. Y eso ya se está dando en el país. Hay multinacionales que están comprando una gran cantidad de tierras. Uno le pregunta al gobierno nacional, al ministro de Agricultura, oiga, ¿cuántas tierras de Colombia están en manos de los extranjeros? Y la única respuesta del ministro es no sabemos. Entonces, mientras Estados Unidos, cada metro cuadrado de tierra que compren extranjeros queda registrado en el Departamento de Agricultura, aquí en Colombia no pasa nada. No tienen ni siquiera se hacen un esfuerzo por tratar de hacer un censo de en realidad cuál es la estructura de la propiedad rural y especialmente cómo esa propiedad rural se está quedando en manos de extranjeros. Algunos ejemplos de multinacionales que ya están comprando tierras. Una empresa, un grupo económico israelita que se llama Merhav, ya adquirió 10.000 hectáreas de tierras en el Magdalena Medio. De acuerdo con un artículo del diario El Tiempo, Mónica Semillas, una multinacional brasilera con capital estadounidense, ya adquirió 12.000 hectáreas en la Orinoquía. Y Cargill, que es esta multinacional estadounidense que les he comentado, también se quedó con 25.000 hectáreas en la Orinoquía. O sea, ya estamos viviendo, digamos, el proceso de extranjerización y estas cifras tienen que ser muchísimo más grandes. O sea, hacer una investigación sobre esto sería muy importante. En realidad, ¿cuál es la cifra de hectáreas de tierras que están en manos en este momento de extranjeros? Pero, digamos, los inversionistas se encontraron con un problema, y desde Uribe. Y el problema era la ley 160 de 1994.
De esas 20 millones de hectáreas que dice el Banco Mundial que son aptas para la agricultura y que no están siendo cultivadas, muchas de esas tierras, o la gran mayoría, son bienes baldíos. Un bien baldío es un bien que no es de nadie, y como no es de nadie, es del Estado. O mejor, es un bien estatal, un bien público de propiedad del Estado. Y existe una ley, o existía una ley, que es la Ley 160 de 1994. Esa ley regula cómo se debe adjudicar o cómo el Estado debe adjudicar sus tierras, especialmente los baldíos. Y lo primero que señala en el artículo 38 define un término que es la UAF, la Unidad Agrícola Familiar. La unidad agrícola familiar simplemente es el tamaño de tierra que necesita una familia campesina para subsistir dignamente. Dice la ley que es el tamaño que necesita para remunerar su trabajo y tener un excedente capitalizable, o sea, que le sobre una plata de la explotación de esa tierra para poder tener unos ahorros y, digamos, tener ahí, digamos, recursos para hacer mejores inversiones, etcétera, etcétera. O sea, la UAF es un tamaño, es una típica pequeña propiedad para la producción campesina. Y la ley 160 decía en su artículo 66 que las tierras baldías, o sea, las tierras del Estado, solo se podían titular en unidades agrícolas familiares. Entonces, si Paola viene y me pide un bien baldío y cumple con ciertos requisitos, yo solamente le puedo dar una pequeña propiedad, no le puedo dar 1000 hectáreas, ni 2000 hectáreas, ni 10.000 hectáreas. El tamaño de la UAF varía de acuerdo con la zona y de acuerdo con la calidad de los suelos. En la altillanura, como los suelos son muy ácidos, no son de la mejor calidad, la UAF es de 900 hectáreas más o menos. Pero en el eje cafetero, donde los suelos son muy ricos y muy fértiles, el tamaño de la UAF está entre 5 y 8 hectáreas. Para que vean pues la diferencia enorme. Pero esas 800 hectáreas en la altillanura alcanzan solo para una familia campesina. O sea, una multinacional allá no va a comprar 800 hectáreas, va es por 40.000 o 50.000 o 100.000 hectáreas. Y el artículo 72 decía lo siguiente, esa ley 160. Eso es, la redacción es como en la mayoría de las leyes colombianas, la redacción es supremamente enredada, pero básicamente dice lo siguiente. Si un campesino adquirió un baldío en una UAF, ese campesino no se lo puede vender a alguien que sea un gran propietario. O sea, con un baldío no se puede acrecentar o agrandar una gran propiedad. Y digamos, la lógica era esta, la lógica es, claro, el campesino recibe el baldío y llega el gran propietario a comprárselo a precio de huevo y el campesino, pues en medio de esta crisis tan terrible y demás, pues se lo entrega, ¿cierto? Y terminaría el baldío indirectamente beneficiando a un gran propietario, ¿cierto? Entonces la lógica de esa norma era eso. Y además que la otra, pues digamos, la otra filosofía o el otro objetivo de ese tipo de restricciones era que las tierras públicas siempre sirvieran para democratizar la propiedad de la tierra en Colombia, o sea, que siempre fueran asequibles a las familias campesinas. Que un campesino se benefició del baldío, se lo adjudicaron y ya después lo quiere vender, pues se lo tiene que vender a otro campesino, ¿cierto? Esa era la lógica de ese tipo de restricciones. Claro, esto pues era un obstáculo enorme para la política de extranjerización de tierras, porque millones y millones de baldíos, digamos, siendo muy atractivos para las multinacionales y para los magnates de Colombia, pues, y con este tipo de restricciones impedía que ellos pudieran acceder a estas tierras. Y Uribe se quejó y se quejó y se quejó por estos temas. Miren, este es un discurso muy famoso de Uribe de 2009 en La Facenda, cuando todavía estaba Arias de ministro de Agricultura. Uribe dice, está reunido, La Facenda es una gran hacienda en el Meta, y está reunido con los magnates de la agricultura nacionales y extranjeros, y entonces Uribe les dice, me han expresado la preocupación, o sea los magnates, por el tema de la propiedad de la tierra. Ustedes saben que hay una limitación legal, que no se puede adjudicar titular sino una unidad agrícola familiar, que aquí están. También en cuanto, dice, en 1000 hectáreas, y parece poco cuando un proyecto que va a tener 40-45.000 hectáreas como este proyecto, o sea, se queja sobre eso. Mi sugerencia respetuosa, mirando las limitaciones políticas legales, las limitaciones políticas para cambiar la ley 160, es que hay que seguir con alianzas. Ojo con esto, Uribe está diciendo, les está como la línea, la orientación. Bueno, no se pueden quedar con esas tierras públicas porque la ley no lo permite, entonces hagan alianzas. ¿Alianzas con quién? Pues con los campesinos que están siendo a quienes se les está adjudicando ese tipo de tierras. Hay que aliar a estos proyectos a los dueños históricos de la tierra, o sea, a los campesinos, ¿cierto? Con el ministro de Agricultura
Hemos buscado mucha solución y no la encontramos. No vemos la posibilidad política en el Congreso de la República de pasar ahora una ley de esta naturaleza que levante la restricción de la unidad agrícola familiar para lo que es la titulación de las tierras. E insiste Uribe, yo sugeriría que se sentaran los inversionistas con las autoridades regionales y el ministro a buscar esquemas. El esquema de la concesión, respetando posesiones de buena fe, puede ser un esquema que dé seguridad jurídica. Y se quejaba. Y Uribe no pudo eliminar las restricciones de la Ley 160 de 1994. Y llega Juan Manuel Santos. Y desde la campaña, en el plan de gobierno de Juan Manuel Santos, se planteaba lo de Uribe. O sea, se planteaba esa gran preocupación porque los inversionistas extranjeros no podían apropiarse de esas tierras públicas y Santos en su plan de gobierno les planteaba las soluciones. Miren el punto 63 del plan de gobierno, dice el Juan Manuel Santos, fomentaremos el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias. Y el punto 69 dice, no más limitaciones de escritorio a los agricultores. Permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos sin la limitación burocrática de la llamada unidad agrícola familiar. ¿Sí? Eso era Santos en campaña. Llega y se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Y lo que no pudo hacer Uribe en 8 años de gobierno, lo hizo Santos en 6 meses que se aprobó el Plan de Desarrollo. Y aprobaron 3 artículos que fueron los que se demandaron y que finalmente declararon inexequibles. El artículo 60. El artículo 60 le incorpora un nuevo artículo a la Ley 160 de 1994. Y ese artículo señalaba lo siguiente, dice, proyectos especiales agropecuarios o forestales. A solicitud del interesado se podrán autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron adjudicadas como baldíos o adquiridos a través del subsidio integral de tierras. Aún cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que excedan a la fijada por las unidades agrícolas familiares. En términos sencillos, ¿qué quiere decir esto? Que un campesino al que le adjudicaron un bien baldío puede después vendérselo o, como decía Uribe, asociarse con un gran propietario para montar un gran proyecto agroindustrial. Fiesta en Wall Street, fiesta en los grandes bancos del mundo, porque se les quitaba una de las grandes trabas para que se apropiaran de las tierras en el país. El segundo artículo era el artículo 61, que creaba una comisión de proyectos especiales y esta comisión, que ahí está el Ministerio de Agricultura, el INCODER y otras autoridades, eran los que aprobaban estas solicitudes que se hicieran para que un baldío se incorporara a una gran propiedad. Era el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que le agregaba otro artículo a la Ley 160. Y el tercer artículo era el artículo 62. Que modificaba el artículo 83 de la Ley 160. Decía, las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las zonas de desarrollo empresarial establecidas en el artículo anterior, en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del INCODER, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional. Y sigue. ¿Qué está diciendo ese artículo? Dice, hay baldíos y en esos baldíos, en las zonas de tierras baldías, se pueden declarar zonas de desarrollo empresarial. Y esas zonas esas tierras se le pueden adjudicar a grandes empresas. Pero no es que se dice el uso o el aprovechamiento, entonces era la solución de Uribe. Recuerden que Uribe decía, yo propongo que haya concesiones. Bueno, esta es esa solución, es coger grandes extensiones de baldíos y entregárselos en concesión a una multinacional o a un gran propietario para que lo explote. ¿Qué quiere decir en concesión? Que el baldío no sale de la propiedad del Estado. El Estado se lo concede para que lo explote económicamente, igual que pasa con el petróleo y con las minas. Es decir, el carbón del Cerrejón es carbón de Colombia, del Estado colombiano, pero le concede a el Cerrejón el derecho a explotarlo económicamente y a cambio de eso el Cerrejón paga unas regalías y pues unas contraprestaciones que son supremamente ridículas. Esos fueron los 3 artículos que aprobó el gobierno de Juan Manuel Santos y los aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que las 2 normas que menos se discuten o que digamos tienen
no tienen casi ningún tipo de debate democrático sobre el presupuesto nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Esos son 300 artículos y meten de todo. O sea, y hay una cosa que yo no logro entender y que estoy, digamos, creo que la Corte Constitucional se ha equivocado. Porque el Plan Nacional de Desarrollo es para 4 años. Entonces, digamos, así uno no sea abogado ni nada, no entiende cómo en una norma cuya vigencia supuestamente es solo para 4 años va a modificar una ley como la 160 que tiene, digamos, una intención de ser permanente en el tiempo. Lastimosamente la Corte Constitucional ha avalado ese tipo de modificaciones muchas veces. Entonces lo que hacen los gobiernos cuando llegan es meter un jurgo de micos, ¿cierto? Digamos, las cosas que pueden ser muy cuestionables desde el punto de vista político, como lo señalaba Uribe en su discurso, pues las meten ahí. Y así fue como Santos logró que se aprobaran las modificaciones a la ley 160, que se lograra hacer lo que Uribe no pudo hacer, en medio de un silencio absoluto de los medios de comunicación y de los otros congresistas de la Unidad Nacional sobre estos temas. Porque ahí en el Congreso se paraban Robledo, se paraba Wilson Arias, Alexander López, Albaluz Pinilla, se paraban los congresistas del Polo y trataban de decir algo, pero les dan 10 minutos para hablar en el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Y en 10 minutos tienen que hablar no solo de eso, sino también de los artículos que metieron de minería y de los artículos que metieron sobre servicios públicos y de todo. Entonces no hay un debate democrático, es decir, esto lo aprobaron por la puerta de atrás. Este es uno de esos grandes orangutanes que hemos tenido en este gobierno. ¿Cuáles son las implicaciones o los alcances de las normas o cuál era el objetivo? Santos en el 2010 fue a Barranca Bermeja a hablar sobre la política agraria, iniciando su gobierno. Y señalaba esto, decía Santos allá: reglamentaremos también las zonas de desarrollo empresarial, de manera que el Estado conserve la propiedad sobre las tierras baldías y ceda su usufructo, o sea, su uso, su derecho a explotarlas, a inversionistas que se comprometan a desarrollar la infraestructura productiva, a darles alojamiento y trabajo a los pequeños agricultores y los lleve hacia la modernización. Sí. Y además planteaba esto: tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan. Porque nuestros Juan Valdés, así le dice Santos a los campesinos, porque nuestros Juan Valdés necesitan patrimonio de ingresos, tierra fértil en producción. Ellos merecen ser socios y obtener rentas de capital, además de sus ingresos laborales. ¿Cómo es, o sea, cuál es la visión, digamos, del gobierno frente a qué se debe hacer con la propiedad campesina y la propiedad empresarial? Recuerden que Uribe enfatizaba mucho en las alianzas y Santos también enfatiza mucho en eso. Entonces él decía: aquí está el campesino con su baldío y aquí está un gran propietario, entonces asóciense. Entonces esa es la típica alianza, ¿cierto?, de tigre con burro amarrado. Entonces ustedes imagínense al señor Eframovich, al dueño de Avianca, que ya tiene también una gran cantidad de tierras, o a JP Morgan negociando el contrato de asociación con el campesino. Pero además los ve simplemente no como campesinos libres y que tengan el poder de disposición sobre sus tierras, sino como campesinos amarrados al gran propietario. Vi que decía feudalismo, sí, es como una especie de neoparcería. La parcería, ¿cómo funcionaba? El terrateniente le permitía al campesino explotar parte de su tierra y le ponía todas las condiciones y parte de la producción se la quedaba el terrateniente, una cosa típicamente feudal. Esto es un poco igual que la parcería, pero al revés. El campesino le da la tierra al gran propietario y el gran propietario fija las condiciones de explotación. Esta política no ve a los campesinos como campesinos libres, dueños de su tierra, sino amarrados a un gran propietario que es el que define cómo es la explotación de cada una de sus tierras. O sea, prácticamente los ve simplemente como peones. Y por eso Santos se enfatiza: rentas de capital, campesinos con rentas de capital y con ingresos laborales. Esto es el modelo Carimagua, del que tanto se ha hablado. El modelo Carimagua, recuerden, Carimagua es un predio en el Meta de 17.000 hectáreas. Y eso era para entregárselo más o menos a 900, 800 familias desplazadas.
Arias y Uribe llegaron y dijeron, no, en vez de dárselos a 800 o 900, se lo damos a un gran magnate, que incluso era familiar o amigo del entonces ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, ¿cierto? Y ese gran magnate, como tiene su responsabilidad social, va a contratar a esos 900 familias campesinas para que trabajen esas tierras. Ese es el modelo Carimagua, es el modelo de estos 3 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Después de esos debates en el Congreso, entonces nos pusimos en la tarea de armar una demanda de inconstitucionalidad contra estos 3 artículos, contra estas 3 normas. Y esa demanda tuvimos la siguiente estrategia, porque también es muy importante señalar esto. Es decir, esas demandas son un instrumento, digamos, de lucha, de reivindicar cosas y demás. Pero si esas demandas se quedan simplemente como la radicación de un documento, eso no tiene ninguna fuerza para que prospere, sobre todo cuando se trata de demandas donde hay muchos intereses políticos y económicos. Entonces, el senador Robledo y el representante Wilson Arias, los 2 del Polo Democrático, plantearon, hicieron varias reuniones con organizaciones agrarias, organizaciones campesinas, explicaron el tema y, digamos, de manera conjunta se comenzó a armar la demanda contra estos 3 artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Y esa demanda estuvo, digamos, coayudada, o se hicieron intervenciones para ayudar la demanda por parte de organizaciones importantes y de organizaciones sociales también muy numerosas. Esa demanda, digamos, fue coayudada por De Justicia, por la Comisión Colombiana de Juristas, por el colectivo Alvear Restrepo, por distintas organizaciones agrarias como Salvación Agropecuaria. Yo aquí voy a poner un ejemplo, hoy no está Leticia, pero Leticia, que viene mucho los jueves de Deslinde, hizo una tarea, digamos, muy importante y logró que más o menos 500 abogados firmaran esa demanda, esa coayudancia, y se presentaran ante la Corte Constitucional. Y la demanda básicamente planteaba 3 cargos de inconstitucionalidad, o 3 argumentos para que la Corte tumbara esos 3 artículos. El primero, la política retardataria, o sea, se le decía a la Corte Constitucional, esta es una de las políticas más regresivas de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la tierra se va a concentrar en los grandes propietarios, y no cualquier tierra, la tierra del Estado. Es que lo más grave es que eran los bienes baldíos, o sea, tierra del Estado que debería ser para democratizar la propiedad rural, la tenencia de la tierra en Colombia, y esa tierra pública del Estado se le va a entregar a grandes compañías, tanto nacionales como extranjeras. Y encontramos algunas sentencias que, digamos, de esa corte de Carlos Gaviria, de Alejandro Martínez, sentencias que pues ayudaban en ese tipo de argumentación. Por ejemplo, la sentencia 595 de 1995, el magistrado ponente fue Carlos Gaviria, y esta sentencia dice lo siguiente: la adjudicación de terrenos de propiedad de la nación, concretamente de baldíos, tiene como objetivo primordial permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella. O sea, era ya como un principio que se señalaba sobre cómo se deberían adjudicar esos baldíos. En 1997, la Corte sacó otra sentencia, que es la C-536, y la Corte dice: los baldíos, como se ha visto, son bienes que pertenecen a la nación, cuya adjudicación se puede hacer a los particulares o a las entidades públicas, bajo un criterio de utilidad y de beneficio social, económico y ecológico, según la filosofía que inspira la reforma agraria, la cual tiene pleno sustento en los artículos 60, 64, 65, 66 y 334 de la Constitución. Esta es una sentencia frente a una demanda que demandaron los artículos de la Ley 160 que establecían esas restricciones a la entrega y adjudicación de baldíos. Entonces dice la Corte: ello justifica las restricciones que ha establecido el legislador a su adjudicación. Y dice: de esta misma laya son otras limitaciones que el legislador ha establecido a la ocupación, adjudicación y disposición de baldíos, entre las que se encuentra la regulada en el artículo 72 de la referida ley, de la Ley 160, tachado parcialmente inconstitucional en el presente proceso. Limitaciones que tampoco están prohibidas en la Carta Política, sino que por el contrario resulta imperioso establecerlas como medios idóneos para dar cumplimiento a los deberes atribuidos al Estado en la Constitución Política. Entonces, en el 97 la Corte, ¿qué decía? Las restricciones de la Ley 160, primero, no son inconstitucionales, y segundo, la Constitución obliga a establecerlas para garantizar que las tierras públicas sirvan para que los campesinos que no tienen tierras o los trabajadores agrarios sin tierra puedan acceder a la propiedad de la tierra.
Básicamente ese fue el primer argumento que se planteó en la demanda. El segundo argumento fue la violación del principio de la seguridad alimentaria, que digamos planteamos todo lo que yo he expuesto acá sobre extranjerización de las tierras, requisitos de desempeño de tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Y el tercer argumento fue la violación de la soberanía nacional. La Corte hace unas 3 semanas tomó la decisión a través de la sentencia C644 de 2012. Esa sentencia todavía no se conoce. Lo que hacen en la Corte Constitucional es que se reúnen los 9 magistrados, miran la demanda, argumentan, discuten, debaten y después votan. La votación quedó 5-4, 5 digamos declarando inconstitucional esos 3 artículos y 4 defendiendo la constitucionalidad de esas normas. La votación fue muy reñida. Y ellos lo que no tienen lista la sentencia, sino simplemente de toda esa discusión sacan un comunicado de prensa y le asignan a un magistrado que redacte la demanda, y la demanda se podrá conocer en unos 3 o 4 meses. Lo único que se conoce es el comunicado de prensa de la Corte. Pero ese comunicado ya dice, digamos, plantea un argumento que es muy contundente y que, digamos, nos da la razón a los que durante meses planteamos que esta era una de las políticas más retardatarias en la historia del país. Dice la Corte: a juicio de la Corte, tales medidas resultan regresivas, pues propician la concentración de la propiedad rural en un país con escasez de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios que dejan de ser propietarios, e implica un retroceso en el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de estos trabajadores. Además, que puede revertir los esfuerzos que se han efectuado en materia de titulación de tierras. El levantamiento de las restricciones previstas en la Ley 160 de 1994 implica que la tierra protegida por estas deja de ser exclusiva de los trabajadores agrarios, que terminan convertidos en asalariados, o sea, en peones, en los proyectos que se adelanten en sus antiguas propiedades, y reduce su posibilidad de acceso a la tierra. Digamos que, de acuerdo con el comunicado de prensa, la Corte, digamos, se concentró en el primer argumento, en el primer cargo de inconstitucionalidad, que era la concentración o, digamos, la lesión a los derechos de los trabajadores agrarios que no tenían tierras. No sabemos, y eso va a ser interesante mirar, si también se metió a analizar los otros 2 argumentos sobre seguridad alimentaria y sobre soberanía nacional. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el gobierno, ya después de conocerse, digamos, el sentido del fallo de la Corte, anunció que no iba a permitir que esa política no saliera adelante y que iba a usar todo el arsenal que tuviera a sus manos para revivir ese tipo de normas. Siempre le queda complicado, porque no se puede, digamos, revivir una norma que ya ha sido declarada inconstitucional, pero abogados hay para todo, y ahí se puede uno inventar cualquier argucia para ponerle otro nombre a lo mismo y presentarlo como algo distinto a lo que ya declaró inconstitucional la Corte Constitucional. Miren lo que ha dicho el ministro de Agricultura. En una entrevista para El Tiempo dijo que después de ese fallo se iban a perder $500 millones de inversiones que ya estaban listas para la adquisición de tierras. O sea, que ya tenían listos $1 billón para que los extranjeros compraran tierras en Colombia. O sea, ustedes pónganle los recursos que el gobierno va a dar este año o el 2013 para apoyar a los agricultores que van a salir afectados por el Tratado de Libre Comercio, son alrededor de $500 mil millones. Y estos inversionistas extranjeros ya tenían listos $1 billón, o sea, el doble, para comprar tierras en Colombia. Y el ministro tiene el descaro de decir lo siguiente, dice: uno de estos se reunió el miércoles con nosotros. Ya Soros o cualquiera, o Cargill o cualquiera de esos, se reunió con el ministro y nos manifestó su preocupación al no saber si invierte o no $200 millones. O sea, el ministro está muy preocupado porque los inversionistas extranjeros tienen muchas dudas de si se van a meter en los negocios de las tierras en Colombia o no. Y también dice el ministro: pese a que los fallos de la Corte no tienen reversa, el gobierno preparará toda su artillería para encontrar alguna figura que permita que puedan hacerse las inversiones que por ahora estarían embolatadas. O sea, que ya están mirando a ver cómo van a hacer para revivir eso. Y eso está medio embolatado, pero ya está próximo a presentarse o a radicarse en el Congreso el proyecto del Estatuto de Desarrollo Rural. Ya hay un borrador que está circulando por ahí, ya alcanzamos a verlo un poco y a estudiarlo un poco. Y ya hay una figura que es muy parecida a estas 3 normas, es el derecho real de superficie. Entonces, el derecho real de superficie es el derecho que tiene una persona sobre lo que se cultiva en una tierra. O sea,
sobre lo que va por encima de la tierra, para ponerlo como en términos muy gráficos. Y lo que señalan es que los baldíos o las tierras baldías se podrán adjudicar, el derecho real de superficie sobre las tierras baldías se podrá adjudicar en extensiones que superen la de una unidad agrícola familiar. O sea, es esto del Plan Nacional de Desarrollo, pero digamos bajo otros nombres, bajo otras denominaciones. El polo, o sea, ¿cuál es la visión del polo frente a este tema? Primero, como principio, nos oponemos a la extranjerización de la tierra. Y en segundo lugar, el polo considera que en el campo colombiano debe haber un modelo dual, un modelo donde quepa la producción campesina con la producción empresarial nacional, o sea, producción que le aporte al país desarrollo y demás. Lo que sí no se puede permitir es que las tierras del Estado sean tierras que se les entreguen a los grandes propietarios, porque las tierras del Estado deben garantizar que se democratice la propiedad rural, la tenencia de la tierra en Colombia, y eso no quiere decir que toda la tenencia en la tierra sea campesina. Eso permite que haya un modelo dual donde quepan tanto empresarios nacionales como campesinos, el Estado respaldando y ayudando a dos tipos de producciones, pero lo que no se puede permitir es que el Estado use sus tierras para que la propiedad rural se concentre aún más. Este martes de esta semana radicó una reforma constitucional que dicen que no somos propositivos. Ahí está nuestra propuesta frente al problema de la extranjerización de las tierras. Esa es una reforma constitucional que le incluye un nuevo artículo a la Constitución, que es ese que ustedes están viendo ahí. Dice: solo los colombianos por nacimiento y las personas jurídicas de capital exclusivamente nacional podrán ser propietarios de tierras agrícolas, poseerlas, usufructuarlas o explotarlas. O sea, nos fuimos con la línea de Dakota del Norte o de Indiana, ¿cierto? Prohibición absoluta. Las personas naturales extranjeras podrán adquirir, arrendar, usufructuar, poseer o explotar tierras agrícolas siempre y cuando su tamaño sea inferior a una unidad agrícola familiar, porque tampoco es una cosa pues que aquí no puede pisar Colombia un extranjero, no. Es decir, si aquí viene un estadounidense, un canadiense y quiere tener una finca de recreo, ¿cierto? Y es una finca, pues la puede tener. Lo que sí es perjudicial para el país es que se permita que las compañías extranjeras se apropien de enormes cantidades de tierras en Colombia para explotarlas económicamente. Y sigue diciendo en la reforma constitucional: el Estado no podrá adjudicar o entregar en ninguna modalidad tierras rurales a personas naturales extranjeras y a personas jurídicas con capital extranjero o a quienes actúen en su nombre. Esto es, digamos, de las tierras públicas. Los bienes baldíos solo podrán adjudicarse o entregarse en cualquier modalidad a nacionales por nacimiento en tamaños equivalentes a una unidad agrícola familiar. O sea, lo que se hace ahí es constitucionalizar la figura de la UAF o de la unidad agrícola familiar, que en este momento no está en la Constitución sino en la ley. Como les dije, este proyecto se radicó el martes, pero pues ustedes entenderán que para que el proyecto tenga algún éxito, o aunque sea fea discutido, ¿cierto?, se tiene que también tener alrededor un respaldo enormemente de la población colombiana. Se van a hacer audiencias públicas, foros, algunas organizaciones están planeando también una serie de movilizaciones en respaldo a este proyecto, pero digamos hay una cosa positiva y es que en el proyecto no estamos solos, porque el Partido Conservador hace aproximadamente un mes radicó un proyecto que es casi igual a este. Difícil de creer, pero es así. Es decir, que plantea, la única diferencia es que ellos dicen que los extranjeros podrán tener dos UAF, no una, como lo estamos planteando nosotros, cosa que es una diferencia, digamos, muy pequeña. Y la idea en este punto es, en este tema específico, es hacer una alianza no solo con el Partido Conservador, sino buscar también otros sectores del Congreso, otros sectores políticos, para generar un gran frente, una gran alianza y, digamos, combatir o contrarrestar esta política de extranjerización de tierras que, como les digo, el gobierno nacional no va a descansar hasta que Colombia se permita que los extranjeros se queden con las tierras públicas. Muchas gracias por su atención.